¿Está bien la imagen ahí? Sí, ¿Tiene luz? La todo mía, bien. sí. Sí, todo bien. Hola amigo, ¿cómo están? Soy José Barrón y estamos con el escritor Jorge Eduardo Benavides desde España, Madrid. El escritor Jorge Eduardo Benavides ha nacido en Arequipa en el año 1964. Es un novelista de los años 80. Tiene varias publicaciones, eh, como Los años inútiles, Comentarios y otro relato, el año 89, La noche morgana, El año que rompí contigo, el año 2003, Un millón de soles, el año 2008, El asesinato de Laura Oliva en el año 2018 y El collar de Balbaces en el año, también el mismo año. Jorge, muchas gracias por la entrevista. ¿Cómo están por allá Gracias, en Madrid? gracias. Bueno, pues pasando esta situación inverosímil, sabes que es uno de los países y en concreto de las ciudades más afectadas, ¿no? Pero yo creo que se está respondiendo con mucho civismo por aquí y esperamos que dentro de poco y dentro de lo que cabe se vaya saliendo de esta situación que es realmente terrible. Sí, en el Perú cada vez se está incrementando, ¿no? De una forma Además, desbordante, ¿no? No pensamos claro, el día que iba a pasar eso. no, Pensamos, evidentemente. Nos olvidamos de que por lo menos cada siglo tenemos algo así. sí, creo que el peruano sintió que la pandemia no era suya, ¿no? Como que era muy europea, no era el sector alto, como decía, había un discurso por ahí, y no le pusieron mucha atención. Creo que en las últimas 2 semanas se ha disparado de una manera, pues ya desbordante, ¿no? ¿Cómo van las noticias en torno a eso de Perú por allá? Bueno, pues yo la sigo particularmente, como esto es un problema mundial, cada quien más o menos sigue lo que ocurre en su país y en general en el mundo. En el Ujú. caso concreto de Perú, yo creo que el presidente Vizcarra ha hecho bastante rápido dentro de lo que cabe para una situación de emergencia para la cual parece que ningún gobierno estaba del todo, no solo preparado, sino crédulo respecto a lo que parecía que podía ocurrir. Creo que el presidente Vizcarra ha hecho bastante bien, pero ahora depende de cómo nos portemos como sociedad. Yo veo lo que va ocurriendo en Perú, la gente que sigue saliendo, más o menos lo que está ocurriendo en muchas partes del mundo, que la gente todavía no se está dando cuenta de lo dramático y de lo terrible que es lo que se está viviendo, ¿no? Ujú, Porque eso depende mucho de sociedades que respondan con cierto civismo. ujú. Creo que hemos estado muy acostumbrados a que el mundo parezca siempre en continuo progreso y que en realidad no nos podía ocurrir nada, no nos podía ocurrir ni una guerra, no nos podía ocurrir ni algo como una pandemia y vemos lo frágil que es realmente el mundo, ¿no? Esta idea que yo comparto de Stephen Pinker sobre que el mundo va avanzando, no excluye que el mundo, mientras avanza, se va volviendo también más frágil. La bonanza del mundo se hace frágil. Y yo creo que en Perú, eh, como en cualquier otro lado del mundo, recién algunos sectores se están dando cuenta de que esto es bastante serio, que esto no es una gripe y que además no tenemos cómo, por el momento, no tenemos cómo salir de esto, no hay vacuna y no hay manera, ¿no? Si la defensa es lavarse bien las manos, estamos un poco vendidos, ¿verdad? Entonces, pero sobre todo es por lo que creo yo que es fascinante, nuestra desconexión con la historia del mundo nos hace pensar que somos invulnerables. Sí, sí, claro. Y no es cierto, ¿no? Nosotros pensamos que porque en el mundo hay wifi y hay McDonald's, ya no va a ocurrir nada como en las películas, Sí, ¿no? Películas, las pandemias, todo el mundo ve las películas sobre las pandemias. sí. Y claro, por razones de presupuesto, las pandemias duran en las películas 1 hora y media, ¿no? Como mucho, 2 horas, pues, la película. Pero duran más y son igual de terribles y no hay manera de combatirlas ahora mismo. Y eso nos tendría que hacer pensar en la fragilidad del ecosistema que hemos creado. Pero creo, como te digo, que sobre todo hay una desconexión de nuestra historia, Sí. de la Lo historia del que, mundo. lo que sí es algo importante, yo también estaba escribiendo sobre eso, sobre el cine y un poco la pandemia, y tenías algo de razón lo que me estabas haciendo recordar tus palabras, que era que hemos tenido muchas películas sobre pandemias, ¿no? Y hemos tenido un simulacro de cómo actuar en esos sucesos, pero la gente como que no ha sentido esa conexión,
que, por ejemplo, tuvieron las películas de guerra o de política, que, que influenció más en el receptor y recambió la historia, por ejemplo, ¿no? En cambio, en pandemia ha habido, Probablemente, ¿no? ¿no? Es diferente. Probablemente las películas, bueno, como nosotros somos una civilización audiovisual, eh, Ujú. hemos entendido, bueno, ni siquiera hemos entendido bien lo que son las guerras, y menos en Hispanoamérica, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos guerra. La guerra que hubo entre Perú y Ecuador hace 30 años o 40 años fue realmente una escaramuza donde murieron, y es dramático, personas, pero fueron 4 personas y la gente a miles de kilómetros de donde fue la escaramuza en la frontera salieron a festejar. Perú le ganó a Ecuador y que sí. No hemos tenido guerras, no hemos tenido pandemias, no hemos tenido nada grave así de manera mundial. Les pasó a los europeos cuando ocurrió la guerra de la ex Yugoslavia, a 2 horas de vuelo del confort de París y de Madrid y de Londres, había campos de concentración y los peores horrores. Pero todavía no teníamos internet, ni teníamos WhatsApp, ni Facebook, ni nada, como para que esto no fuera sino un fenómeno alejado que ocurría ahí en el fondo. Nos pasó a los peruanos con el Sendero Luminoso, hasta que no estalló aquella bomba en En Tarata, Tarata. en el corazón mismo de la ciudad. El Sendero Luminoso nos quedaba tan lejos como la guerrilla tamil en Sri Lanka o los desórdenes Exactamente. en el Soweto, en Sudáfrica, ¿no? Sí, Parecía sí, una sí. cosa. Yo viví esa época. Claro, es rarísimo, porque como tú tienes mucha razón cuando dices que para mí Sendero en el Perú se dio cuenta con Tarata, porque antes nada, ¿no? En Lima nos En dimos Lima, cuenta, claro, concretamente claro, en en Lima, Puerto, ¿no? Como medio de ¿no? O información sea, del poder, ¿no? sigue más o menos siendo. Nosotros parecemos unos insensatos discípulos de Valdelomar pensando que somos el palé con sea, ¿no? Entonces tuvo que ocurrir que nos pusieran una bomba en el corazón mismo de lo que consideramos el centro del país, que no lo es en ese sentido, para que lo entendiéramos. Y hasta que esto no sea algo grave, no lo vamos a entender. Por otro lado, es una reacción mundial de inconsciencia frente a lo que estamos pasando. Dice, pero no solo hablemos de la pandemia que hubo en el 18, fueron no sé si 50 millones de muertes, sino las que ha habido sucesivamente en distintos países, ¿no? No solo hablamos de la peste que ocurrió en Venecia, empezó en Venecia por esa especie de guerra, primera guerra bacteriológica de los otomanos lanzando cadáveres infectados contra los barcos venecianos que llevaron la peste por todos lados. Todo eso a nosotros nos parece historia desdeñable muchas veces, porque si no hay una película de eso tampoco nos lo Tampoco creemos, no. ¿no? O sea, si está en los libros no lo creemos tanto. Si hay una película con Brad Pitt seguro nos creemos. Entonces, eso es una cosa grave, Sí, pero nos demuestra que somos bastante más frágiles de lo que pensamos. sí, claro. Eh, Aquí tenemos 200.000 infectados y más Mm, de 20.000 muertos, lo cual es una absoluta barbaridad de claro, cifra. es Es altísimo. una cosa terrible. Y los españoles aquí, sobre todo el gobierno, no supo estar a la altura, porque Ujú, Italia está a tiro de piedra de España y nosotros veíamos lo que estaba ocurriendo en Italia y el 8 de marzo hubo ganó lo ideológico sobre lo sanitario y y no se desconvocó una manifestación que tenía que haberse desconvocado, el feminismo, y ujú, hubo partidos de fútbol, todo estaba abierto. Y el claro. 10 se cerró el país. Es decir, que se sabía que podía ser grave y no se le dio la suficiente importancia. Mira lo que ha pasado en la Inglaterra de Boris Johnson, que decía que eso se curaba lavándose las manos 20 minutos y casi se muere. Y ahora Tengo el sistema conexión. sanitario que tenemos, ¿no? Y que nos debería llevar a replantearnos en el mundo las prioridades de dónde se debe invertir el dinero público y cuáles son los esfuerzos a hacer. Ujú, A nosotros no nos interesa que se salven las empresas si no hay nadie
en el mundo. Claro. Si la población se va a morir, yo veo Perú, lo que hay, y dices, menos mal que no ha crecido, porque esto es exponencial. Esa es otra cosa que nosotros no terminamos de ver. Yo también, bueno, yo creo que el gobierno peruano es un gobierno, bueno, no sé si considero transitorio, tal vez de una u otra manera, como una suerte, ¿no? El gobierno peruano, pero ha podido responder, porque imagínate que si habíamos tenido tanto desazón, o había pesado más lo ideológico, como tú dices, que una política de salud, estuvimos Sí, hablando de la esto contables, misma cantidad de muertos como España. o más, porque tenemos un país difícil, la mitad de la población está centrada en Lima y en 4 ciudades, Ujú, pero los demás lugares son extremadamente vulnerables, ¿no? ujú, Europa es un sitio que está mucho más, digamos, menos concentrado en ciudades, cada núcleo poblacional es más o menos del ujú. mismo tamaño, eso ha contribuido a que se propague la pandemia, pero por otro lado, en los sitios donde hay poblaciones absolutamente vulnerables, como es el Perú, hubiese literalmente diezmado los pueblos y todavía no sabemos si esto puede ocurrir. Y lo que te decía hace un momento, esto no, un gobierno que prima lo ideológico, esto no lo hubieran curado entregando tuppers a la población. Sí, Es así. Como nos completamente. ha ocurrido en el Perú, no sé por qué, habla muy mal de nuestra manera de trabajar, que nuestros mejores presidentes sean los que no elegimos Sí, claro. ¿sabes? Como que necesitamos bueno, hemos tenido suerte, ¿no? De que sea así. Yo, hasta donde sé, el presidente y el gobierno están haciendo lo que se puede de una manera efectiva con los pocos medios que tenemos. Sería insensato echarle la culpa a este gobierno sobre la precariedad de nuestro sistema sanitario, pero la sociedad debería responder a eso exigiendo sanidad, ¿no? Este es el momento. Perú ahora tiene, hasta donde yo sé, todavía una situación económica infinitamente más bollante que la que teníamos antes. Sí, claro. Y ese es el momento de invertir en sanidad y en educación. O sea, no hemos terminado de darnos cuenta de que las políticas de corto plazo son un suicidio, realmente, ¿no? Sí, claro. Cambiando un poco de tema, Jorge, eh, hay algo que me acuerdo que Iván Tais, bueno, que es un escritor también más o menos de tu época, inicio de los 90, decía que no, ya no estaba a favor de las grandes bibliotecas, porque el escritor moderno, posmoderno, que se puede decir, le costaba mucho jalar esas grandes bibliotecas en las cuales de un país a otro país y en el transcurso de ese cambio, siempre me acuerdo que afirmaba, se perdían muchos libros y tenían que dejar muchos libros, ¿no? Y era mejor pues una biblioteca que se podía llenarse en una tablet o un e-book, ¿no? Pues yo veo, detrás tuyo veo una hermosa biblioteca, ¿no? Tú has viajado Sí, también, una parte. es un hombre migrante, yo me imagino de Arequipa a Tenerife primero y después a Madrid, moverte. ¿Cómo has hecho con eso? Veo que también, bueno, todo escritor tiene, creo que es primero un bibliófilo, ¿no? Eh, Sí, bueno, pues como dices, nosotros además pertenecemos a una época, yo soy una persona que uso mucho el Kindle, uso la tablet, uso sin ningún problema, tengo no sé, más de 1000 libros en el Kindle, además comprados, es decir, que son parte activa de mi biblioteca, pero sigo teniendo los libros. Yo soy muy amigo de Iván, que además me parece un estupendo escritor y me parece una persona que reflexiona siempre muy finamente, es un intelectual de primera categoría que tenemos en el Perú. Y entiendo su afición a las tablets como las tengo yo, pero también creo que los libros, la forma como leemos con los libros también nos hace pensar de una manera distinta. Es decir, que, como decía Marshall McLuhan, el medio es el mensaje. Es que un dispositivo electrónico no solo es un receptáculo del conocimiento, sino es una manera de encarar ese conocimiento completamente distinta a la del libro. Insisto, te habla alguien que usa mucho sus dispositivos electrónicos para leer, pero sé que hay ciertas lecturas que se hacen mejor en el libro, que sigue siendo un instrumento sofisticado y que no me permite la dispersión que hay ahora.
Nosotros somos muy dispersos para leer, entramos a un link, leemos un libro, vemos un dato que no conocemos y entramos en internet para buscarlo y nos distraemos. Lo que hace que yo no podría haber leído En busca del tiempo perdido, sus 7 volúmenes en el Kindle. Lo podría releer, por supuesto, pero no podría haberme asomado a esa desmesura de su narración y de su complejidad, si no es a través de un mecanismo que me permite concentrarme, que es el del libro, ¿no? Entonces creo que ambos elementos de lectura conviven y responden a necesidades distintas y ofrecen posibilidades distintas. Evidentemente, para mí viajar con el Kindle es mucho mejor que viajar como antes, con los 10 libros que llevaba, de los cuales normalmente no lees ninguno y pones en la mesilla de noche. Sí, claro. Pero cuando leo en casa, leo mis libros y tengo libros por todos lados y no creo que sean incompatibles. Sería una tragedia que se perdiera el libro de papel y no creo que ocurra, además. Como Mario Vargas Creo Llosa. incluso que las élites intelectuales, por lo menos en el mundo anglosajón, están volviendo al libro, están tratando de desconectar del mundo de la tecnología, porque nosotros con la tecnología corremos el riesgo de convertirla en un instrumento eficaz para alfabetizar, pero poco más. Es decir, que va a ser una tecnología para sociedades débiles, para sociedades pobres, y nada más en cuanto al conocimiento, a la repercusión Sí, del claro. conocimiento. Si se pierden las bibliotecas tal como las entendemos, es como si perdiéramos los cines, es como si perdiéramos la radio o si perdiéramos la televisión. Naturalmente nadie sabe qué vuelta de tuerca va a dar el mundo con la tecnología, pero el libro ha sobrevivido durante muchísimo tiempo y sigue siendo un instrumento altamente eficaz para el conocimiento. Jorge, ¿y qué libro perdiste tú en Arequipa cuando te mudaste? ¿Cómo hiciste ese traslado de Yo Arequipa? vivía en Lima, yo he vivido siempre en Lima y la verdad que dejé mi pequeña biblioteca allí, la volví a hacer en Tenerife, tuve que dejar muchísimos libros, ¿La vendiste? ya, no, la regalé, la dejé en una pequeña biblioteca municipal, tampoco es que tuviera en Tenerife muchos, por circunstancias no tenía muchos. Lo que pasa es que en España hay una muy buena red de bibliotecas públicas. Y pues me traje a Madrid, no sé si unas cuantas cajas, 1000 libros, 1000 y pico libros, y aquí volví a hacer la biblioteca, pues como le pasa a mucha gente, yo compro muchos libros, estoy comprando siempre Claro. libros, lo que sale, lo que te envían los amigos que quieres que lean y gente desconocida tuya que quieres que leas, en fin, todo eso. Y se va haciendo la biblioteca. ¿Y cuál es el libro que es el más apreciado tuyo? No, tengo muchos, porque así como considero los libros algo realmente importante, el libro de papel, no soy un gran fetichista. Por ejemplo, tengo algunos libros firmados por escritores que admiro, pero realmente muy pocos. Casi me daría vergüenza decir que con la gente que he conocido y que conozco, como Jorge Edwards, por ejemplo, que lo he tenido aquí en casa muchísimos domingos comiendo, apenas si le he pedido un par de libros firmados, ¿no? En ese lado no soy fetichista, tengo algunos volúmenes, alguna primera edición de Pérez Galdós, algunos volúmenes antiguos de historia, comprados en esas viejas librerías europeas que son más objetos que libros, ¿no? Claro. Pero no soy un gran fetichista del libro como objeto, sino del libro como instrumento eficaz para leerse. Sí. Dime, de sus obras literarias hay un proceso bien marcado, bueno, y rápido, ¿no? Es una época fantástica en la cual tú escribes cuentos con esa tendencia cortasariana que tú mismo lo has afirmado. Pero después viene un voz un poco más largo, creo yo, que la crítica te involucra un poco con Mario Vargas Llosa, por el uso de Sí, por el uso de la técnica, aparte que es arequipeño, ¿no? ¿no? sí, así Y es. la forma de abordar la investigación acuciosa, histórica, que a veces tienes tu primera novela o tu tetralogía, que se llama Los años inútiles, ¿no?
Los años que rompí contigo, 1.000.000 de soles, por ejemplo, ¿no? Eh, esa parte como que te involucra un poco más la crítica TV. Pero también viene la última parte, que es un poco de las novelas policiales o las novelas negras. Eh, Sí. ¿Cómo va el último proceso de escritura? ¿Cómo lo estás llevando? Yo nunca, yo no soy un escritor de género. Yo escribo las novelas que me interesan y muchas veces concurren ciertos elementos para que se inscriba de esa novela en un género. Yo escribí esa primera novela, Los años inútiles, con una innegable deuda a las técnicas follnerianas y de Vargas Llosa, porque estaba aprendiendo cómo manejarlas y porque me planteé el reto de llevar esa exposición de técnicas un poco más allá, con todo el riesgo que eso comporta, ¿no? En ese sentido, claro, yo soy un deudor de las técnicas de Vargas Llosa, porque además las enseñé mucho en talleres que he impartido, en clases, ¿no? Porque muchas novelas de Vargas Llosa son realmente unos talleres para aprender cómo se hacen diálogos, cómo se hacen cambios temporales, cómo se maneja una estructura, en fin. Pero luego yo decía, mis tres primeras novelas compusieron una trilogía política, pero no porque yo lo pensara así, sino porque me di cuenta que era la época que me interesaba manejar y llegar hasta Velasco, que además no hay novelas de Velasco. Eso te iba justo a decir, una novela de... Hay muchos estudios, hay muchos trabajos muy interesantes sobre Velasco, que me parece un personaje absolutamente novelable y además que marcó una época, ¿no? Y asomarse a la historia de cómo fue el golpe de Estado de Velasco y lo que quiso hacer es un trabajo realmente novelístico. Yo recuerdo investigando sobre él, había cosas que no podía decir porque decía, eso van a decir que me lo he inventado. Esto no puede ser cierto, que Velasco se sentaba en sus reuniones con los ministros y ponía su pistola allí en la mesa, que era una persona tremendamente vengativa y rencorosa. Muchos testigos así lo avalan, que una vez lo descubrieron escondido detrás de unas cortinas en Palacio, escuchando, como no había chuponeo, escuchando las conversaciones de dos ministros. Y lo descubrieron como en una mala comedia porque debajo de las cortinas salían sus zapatos. Dices, eso tú lo cuentas y te dicen es imposible, eso no puede ser cierto. Entonces, bueno, fueron temas que me surgieron, pero luego yo he escrito una novela probablemente de la primera oleada de novelas escritas en España sobre la migración última, sobre el peruano en Tenerife. He escrito esta novela policíaca porque me interesaba hablar del mundo editorial, que es de lo que trata la novela, y de un personaje peruano que es un policía negro de origen vasco, ¿no? Que representa un poco ese mestizaje que vivimos en el mundo ahora. Es un señor peruano, policía negro, de padre vasco, que vive en el barrio más multicultural que hay en España, que es Lavapiés, que tiene una novia que es marroquí y tiene que entrar a descubrir el crimen de una agente literaria. He terminado, bueno, ese mismo año se publicó una novela histórica, yo he escrito una novela sobre el convento de Santa Catalina, que también es un sitio del cual se ha escrito ficción muy poca. Hay una novela de Teresa Ruiz Rosas que se llama Detrás del convento, me parece, su cuento. Pero no hay novelas sobre el convento. El convento de Santa Catalina es un sitio novelable. Y he escrito otra novela que ocurre en el Madrid del siglo XIX, que la presenté en Perú, que fue con mi editora, el mismo año que salió el año pasado, me parece que fue. Y tengo ahora otra novela que no tiene absolutamente nada que ver, y no sé qué es lo que voy a escribir después, o sea que no tengo géneros así Bien marcados. marcados, mi novelística no trabaja por ahí. Es sobre lo que me puede interesar en algún momento y trato de hacerlo lo mejor que puedo. Bueno, Las novelas históricas necesitan mucha documentación, eso sí. dime, bueno, la pregunta siempre es injusta, ¿no? Siempre hay una novela que a veces un escritor quiere, pero a veces el público no lo recepciona bien. Y hay textos, por ejemplo, que en realidad no le da mucha importancia y la gente lo quiere y lo desarrolla mejor, ¿no?
En tu Sí. caso, ¿cuál es la novela, por ejemplo, que tú sientes que es la que tú mejor has realizado, ¿no? En ese Pues proceso. con toda sinceridad, mira, yo tengo mucho gusto por todas mis novelas, quizá por algunas menos, pero eh, no tengo una novela preferida por una cuestión, porque la novela que me entusiasma y la novela que me obnubila y en la que estoy pensando siempre es la novela en la que estoy trabajando. Pero no es una frase que a veces se escucha, es absolutamente así. Cuando yo presenté en Lima Un asunto sentimental, es Claro. una novela que transcurre en distintas ciudades y que a mí me gustó escribirla y me divirtió porque aparecen muchos amigos míos con sus nombres, el propio Iván, Alonso Cueto, Fernando Ampuero, Enrique Vilamatas, Fernando Iwasaki, qué sé yo. Me divirtió y me gustó escribir esa novela y cuando la presenté había pasado ya mucho tiempo y yo ya estaba pensando en la novela que estaba escribiendo, en la siguiente. Entonces esta quedaba un poco atrás. Hablar de cuál es la novela que más le gusta a uno es casi como hablar de las enamoradas que ha tenido, ¿no? O sea, entonces, Claro. algunas pueden ser más locas que otras, pero uno las ha querido igual. Sí. Entonces, y quiere más a la de hoy. Y eso es lo que ocurre, ¿no? Sí, Eso claro. es lo que ocurre con las novelas. Ahora yo solo me pasaría hablando de mi novela recién terminada, que no está publicada. Ujú. Eh, y dentro de unos meses, como esta está en manos de mi agente y yo estoy metida en otra historia, con arequipeños de por medio y en Madrid, Ujú. eh, es la novela que me interesa. Y no es nada, digamos, nada raro. Yo creo que a todos los Claro. escritores en mayor o menor medida nos ocurre. Así que es una difícil pregunta. Creo que eso solo se podría responder cuando uno ya abandonó la carrera y escribe. Quizá Philip Roth podría haber dicho, esta me gusta más, porque llega un momento en que hay escritores que dicen, ya no escribo más. Sí, claro. Pero como todavía no es el Y se, caso, y, y se dedican a la memoria más que todo, ¿no? se Como a dedican a las repensar. memorias. Es una forma sutil de novelar la realidad, ¿no? Recordar es volver a mentir, ¿no? Pero también Más tenéis que volver a vivir. es un adiós también, ¿no? Un adiós a la ficción misma, ¿no? Efectivamente, uno va notando eso en las novelas de los escritores que se van haciendo ya mayores y han cumplido su ciclo, porque las Ujú. novelas requieren también, las novelas son un esfuerzo físico muy grande, requieren entusiasmo y fortaleza. Eh, por eso yo que me dedico a asesorar, hago asesorías para gente que escribe. Digo, estos son trabajos de larguísimo alcance para los que necesitas mucha fortaleza y mucha tosudez. A Sí. mí me suelen preguntar a veces, me dicen, pero es que tú eres un escritor profesional y yo soy un escritor amateur. Ujú. Y yo les digo, mira, la única diferencia que hay entre lo que consideramos amateur y profesional es Ujú. que el profesional jamás se rindió. Exactamente. Y el amateur es el que se rinde. No hay nada más. Ujú. Porque todo lo demás es discutible. La calidad de un escritor o no, etcétera, son cosas que primero no están en nuestras manos decir. Yo no puedo hablar jamás de mi calidad porque yo no sé qué tan bueno o tan malo soy. Segundo, porque los escritores no son buenos o malos, sino las novelas que escriben son buenas o malas. Ujú. Siempre hemos leído de los mejores escritores tienen novelas que a veces fallan. Eh, Eso es un aspecto que uno no puede saber. Solo sabe que se dedica con constancia y con disciplina a escribir, nada más. Dime, en torno a un tema muy importante que ha marcado, creo que tu novela, que se va marcando poco a poco, que es la migración que yo veo, ¿no? Una entrevista que estaba yo leyendo decías que ya ibas a cumplir más tiempo en Madrid, ¿no? O en España, que en el Perú, y que poco a poco estabas como que olvidando algunas cosas, estabas que te involucradas temáticamente en un país que ya es como algo tuyo, ¿no? Sí, ¿Cómo vas con, evidentemente. cómo es con el tiempo? Por ejemplo, Mario Vargas Llosa siempre da una mirada siempre atrás al Perú, siempre vuelve, ¿no? Es algo repetitivo. Hay escritores que Sí, ya no, ¿no? Ya dan una mirada a esto. Tu mirada, creo que en las últimas novelas, Jorge, es que mezclas
la confrontación, ¿no? Justo me hablas con un arequipeño. Tu novela siempre aparece un personaje peruano, con sus rasgos, con su forma de pensar, ¿no? Y también dentro de un contexto, ¿no? ¿Cómo vamos en torno a eso? Sí, bueno, porque yo vivo ya más tiempo aquí en España que en Perú. Además, no me he mudado de idioma, que es muy importante porque los escritores que viven en otro idioma viven siempre en una burbuja. Nunca eres del sitio donde te mudas si hablas con un fuerte acento de otro lado y de vez en cuando tienes fallas de palabras o de construcciones sintácticas. Nunca eres del todo así. Es lo que ocurre. Los escritores latinoamericanos son, digamos, se pueden dividir en dos corrientes de migración. Los que van a los Estados Unidos y los que van a Europa. Los que van a Estados Unidos viven en la academia, van a ser profesores en las universidades. Los que vienen a Europa vienen a buscarse la vida en cualquier otro trabajo. No conozco yo ningún escritor latinoamericano. Debe haberlo, pero no es lo común que No común. esté en Estados Unidos o haya pasado y que diga, yo vivía en un pueblo de Ohio y trabajaba vendiendo seguros. Yo vivía en Seattle y trabajaba en una empresa de... No. Los escritores latinoamericanos van a Estados Unidos al mundo de la academia. Y los escritores que venimos a Europa nos integramos más en las sociedades porque Estados Unidos y Europa son muy distintos en ese sentido. En los Estados Unidos, el mundo de las universidades, para mí, son como el equivalente de los conventos de la Edad Media en Europa. Es decir, son núcleos donde se crea, se transmite y se preserva el conocimiento, Claro. a cuya vera existe algún pueblito que les suministra comida, servicios, etcétera, y que no tienen ningún contacto. Es como en El nombre de la rosa de Humberto Eco. El convento es un sitio del conocimiento, ahí se sabe. En cambio, en Europa eso está mucho más diseminado. Entonces, uno no vive en un pequeño pueblo al lado de la universidad, sino vive en la ciudad, por lo general, ¿no? Claro. Eh, Así que yo veo el fenómeno de la migración de otra manera con respecto a otros sitios, porque tengo más contacto con gente que no tiene nada que ver con lo académico. Yo no me relaciono solo con escritores, tengo mis vecinos, no son escritores, ni falta que les hacen, ni tienen nada que ver con el mundo cultural. Es una perspectiva distinta, ¿no? Y bueno, pues el hecho de haber vivido y haber estado en este país, además en dos épocas distintas, con tecnología y sin tecnología, ¿no? Eso también es una marca, porque las migraciones no son solo temporales, no son solo espaciales, sino temporales. No es lo mismo el señor peruano que se viene a vivir a España, que baja del avión y llama o escribe por WhatsApp a su madre o a su familia y almuerza por Skype con sus amigos y va y encuentra todos los productos que necesita para prepararse un ceviche o un lomo saltado. Que alguien que llega a otro mundo donde quedas completamente aislado del tuyo, porque llamar es carísimo y no, como era entonces, y no había nada más que cartas de papel. En ese sentido, yo pertenezco a una migración que está más cerca de Carlomagno que de Twitter, ¿no? O me vine, completamente distinto. Es otro mundo. Nos hemos acostumbrado a mirar el mundo como algo meramente, digamos, espacial y es también temporal. O sea, cuando migras, no es absolutamente lo mismo. Vargas Llosa es un escritor que precisamente al socaire de esto, él no solo está en el Perú y en la Hispanoamérica suya, sino en su tiempo. La última novela que ha escrito es una novela sobre política y sobre dictadores en los años 50. Claro. Es Tiempos Recios. Es un poco el paralelismo con Conversación en la Catedral. Es decir, eso demuestra que uno no solo vive en su lugar, porque cuando uno se muda a un sitio, llega físicamente, pero luego tu cabeza y tu llegan después. Claro. Sino que temporalmente también hay algo así, ¿no? Era lo que le reprochaban a Cortázar, que su jerga era una jerga argentina de los años 60, naturalmente.
Claro, Entonces hay que agregar un parámetro a la migración, que es el momento histórico en el que migras, sí. Yo me acuerdo que, el bueno, desplazamiento. cuando he viajado, me acuerdo que un amigo me decía algo básico en los primeros días, me decía, tú tienes que dejar de pensar lo que ganas, me decía, en dinero, sacar tu cuenta de lo que ganas en Perú, me decía, ¿no? Y creo que fue lo primero que me di cuenta, o sea, siempre que la cabeza siempre estás pensando en tu país, ¿no? Igual, ¿no? Dices, comer, de una bebida, la nostalgia, todo eso, ¿no? Que poco a Sí, poco uno va desarrollándolo y tiene una mejor sí, apreciación. porque eso lo vas desarrollando, pero es muy difícil. O sea, eso no se cambia de la noche a la No, mañana. pues, ahí se Vos No, te no preguntás, puedes son 30 cambiar. años, ¿qué tienes acá, no? Claro, yo me he dado, y además yo he tardado casi veintitantos en animarme a escribir algo que ocurriera en España. No es una Claro, cosa que se haga de manera consciente, ¿no? Yo claro. veo, mira, y te hablo de mis amigos que llegan del Perú actual, no se quitan todavía el temor a veces de caminar por la noche por Madrid, que es una ciudad segurísima, o como me preguntó la mujer de un alto funcionario aquí, me dijo, Jorge, ¿qué sitios son peligrosos en Madrid para no ir? No, porque quiero pasear por ahí. Le digo, mira, en Madrid hay sitios peligrosos a los que no te debes acercar, pero necesitas varias cosas. Primero, que alguien tenga tiempo y te lleve hasta ahí porque queda lejos. Y segundo, que tengas la mala suerte de que además de peligroso en ese momento lo sea para ti. O sea que es muy difícil que te pase algo en esta ciudad. Pero tenía el chip de Lima, que es el que yo pierdo cuando voy a Lima, que me regreso y me despisto y camino a las 2 de la mañana por el Boulevard de Pardo y todo el mundo se lleva las manos a la cabeza y me va a asaltar, secuestrar, ¿no? Me dicen, no saques dinero del cajero así como si nada. Eh, claro, porque además, sí, uno se hace un poco ese chip de donde está, ¿no? Yo creo que tengo la inmensa fortuna de que nunca he dejado de pensar en en mi país natal, digamos, ¿no? Perú, la sociedad que he vivido, eh, y soy consciente de las diferencias que hay, soy consciente de cómo funciona. Ya no tengo tanto la sensación que tenía hace unos 20 años de viajar literalmente en el tiempo para llegar de Madrid a una Lima con otros convencionalismos, mucho más retrasada en muchas cosas, donde, por ejemplo, la homosexualidad era una cosa tabú y denostada. Ahora la gente joven no es así, ¿no? Eso, por ejemplo, es una de las grandes ventajas que ha traído la tecnología y la comunicación. Sí. No obstante, se siguen reproduciendo en el Perú y yo veo eso con alarma, muchos comportamientos absolutamente racistas y clasistas que siguen habiendo en nuestro Es país, una más solapados, marca de identidad. pero siguen existiendo, lo cual te prueba, porque además es gente que seguramente ha viajado, como todos los peruanos estuvieron en Moscú cuando el Mundial, no creo que quedara ni un peruano en el Perú, porque todo el mundo se fue para allá. Todo el mundo viaja ahora, ¿no? Sí, claro. Y lo que te hace poner en duda que la ignorancia se cura viajando. Yo creo que los Sí, ignorantes llevan sus prejuicios, los llevan a donde van. El peruano o el latinoamericano que viaja a Europa y se comporta de manera modélica, regresa a su país y abandona todo eso para comportarse como siempre se ha comportado, para olvidarse de lo que es un paso de peatones, para tratar mal a un empleado, para mirar por encima del hombro a alguien que es de otro color, etcétera. Dices, y mucha de esa gente sí ha viajado. sí. Dime, Entonces, eso no cambia mucho, por ok, desgracia. en la novela El asesinato de Laura Olivo, hay un mundo literario, ¿no? En las cuales tú comentas sobre agentes literarios, sobre la vida secreta de algunos escritores. Eh, Sí. ¿Cómo te gusta? A la gente le gusta a veces, ¿no? ¿Qué tal fue esa novela? ¿Qué tal la recepción? Pues mira, bastante bien. Hubo una muy buena recepción. Aquí incluso en algunas listas la sacaron como de las mejores novelas, lo cual me enorgullece, por supuesto, Claro. que haya sido así. Se recibió bien.
Por dos cosas. Primero, porque el detective no es muy detective, en realidad es un inmigrante, porque es un ex policía, no funge de policía. Y porque yo hablo de las trastiendas del mundo literario. Yo pensé que además asesinan a un agente literario, porque la mayoría de los agentes son mujeres en España. Y yo pensaba que mi agente al leerla me la iba a tirar por la cabeza, porque quedan muy mal paradas. Y Silvia, que es una mujer de finísimo humor, además me dijo, Jorge, así es. Me dice, ¿cómo sabes tú todo eso? Le digo, pues yo me lo he imaginado, no es que sepa mucho, ¿no? Pero bueno, como todos los escritores tenemos nuestra relación, conocemos más o menos el mundo editorial, el mundo de las agentes, que es un mundo complicado y difícil, y el de los escritores, digamos, que publicamos, que también es un mundo difícil. Yo me divertí muchísimo haciendo eso porque lo que establecí fueron ciertos tipos que todos conocemos, que tú seguramente conocerás también como escritor en el Perú, los escritores pagados de sí mismos, los escritores que se mueren de cólico metafísico y solo hablan de literatura, los escritores que sienten que el mundo no reconoce su genio, ¿no? Los escritores sencillos, comunes y corrientes, los excesivamente tímidos que no luchan por nada, en fin, y las peleas que hay, ¿no? Eso ocurre en todos lados. Lo que ocurre es que Madrid o Barcelona son ciudades muy grandes, con muchísimos escritores, como para que haya camarillas, se disuelven en medio de otras, ¿no? Pero a mis amigos escritores, sobre todo, les divirtió mucho creyendo encontrar en estos personajes a personas reales. No, son tipos nada más, ¿no? Muy bien, Jorge, ya para terminar un poco la, la entrevista, y también agradecerte que quiero hacerte dos preguntas. Primero, los libros, quería que me digas los libros que te cambiaron la vida, que siempre lo tienes en tu cabecera y siempre tienes un buen recuerdo de ellos. Un poco para a invitar a la gente que nos está viendo seguramente para que pueda Sí, acercarse a esos libros. bueno, digamos que dentro de los latinoamericanos hay algunos, como de dos chilenos. Persona non grata de Jorge Edwards, una novela sobre el poder y sus intemperancias y su manera de inmiscuirse en el mundo, que es un poco lo que él vivió en la Cuba de los años 70, que fueron esa Cuba fueron unos anticipados de lo que es nuestro mundo cada vez más vigilado. Ya los cubanos lo hacían, como lo han hecho todas las dictaduras, ¿no? Jorge Edwards ahí cuenta cómo él, siendo diplomático, se encontraba con que apenas podía hablar con la gente, cómo buscaba por todos lados micrófono, ¿no? Es como un anticipo de lo que ahora nosotros hacemos con nuestro teléfono móvil que nos está registrando todo, y la gente pone esos aparatos de Amazon, que es como tener un señor ahí en tu salón para que escuche todo, ¿no? Esa novela te habla del riesgo de cómo se puede convertir la sociedad en una cárcel, ¿no? Aunque no lo parezca. El obsceno pájaro de la noche de José Donoso es una novela para escritores en el sentido de que es una novela monumental, como lo es Conversación en la Catedral, ambiciosísima, de una estirpe de escritores que vivían por y para la literatura. Donoso ahí casi termina literalmente muerto escribiendo esa novela, de la que dicen que hubo cerca de 60 borradores. Pero en general, yo creo que uno debería ir buscando la literatura del pasado para entender la literatura del presente. Es decir, que no nos conformemos con leer solo lo que se hace ahora desde la inmediatez, sino que hay que leer, siempre volveremos a los clásicos porque es lo que va a quedar, ¿no? La literatura. Yo recomiendo siempre un libro que la gente no le hace mucho caso ya, y que es la Anábasis de Jenofonte, ¿no? En el año 580, más o menos antes de Cristo, ese señor se convierte en el primer reportero de guerra y cuenta cómo van esos mercenarios a luchar para los persas, para una facción de los persas, y cómo tienen que regresar eh, cuando no les pagan lo que les tenían que pagar, y cómo van huyendo por toda el Asia Menor. Y es realmente una maravilla de libro donde uno descubre el poder narrativo, cómo empieza él contando en tercera persona y pasa a la primera persona luego.
me parece absolutamente fabuloso. Así que no hay que tenerle mucho temor a los clásicos y no hay que leer cosas solo inmediatas, porque si no perdemos nuestra conexión con lo literario, con nuestra tradición literaria, es como solo manejarse con los ordenadores y nada más, lo que conversamos al principio, ¿no? Los dispositivos para leer, como el Kindle, perfecto, pero los libros también, los libros de siempre. Dime, y bueno, un consejo, seguramente hay personas que quieren aprender a leer, aprender a escribir y tener una vida literaria. ¿Cuáles son tus consejos para tener una disciplina como tú la has tenido y como nos has comentado durante la entrevista para escribir, Jorge? Mira, yo recuerdo a un escritor, Juan Manuel de Prada, que ganó el Premio Planeta ya hace varios años como escritor joven, muy buen escritor, dando una conferencia en Tenerife donde yo vivía y le preguntaron cuál era el consejo que le daba a los escritores jóvenes que querían empezar. Y él dijo lo que parecía una butada al principio, una broma, dijo que lo dejen ya, que lo abandonen. Y con el tiempo me di cuenta que tenía razón si es que se explica. Es decir, si no estás seguro de que quieres dedicarte a escribir, o sea, depende de lo que tú quieras hacer, porque todos podemos escribir, me parece fenomenal. Pero si quieres ser un escritor, tienes que ser completamente constante. Y eso lo descubres con el tiempo. Si quieres escribir, escribe y descubrirás si es vocación, pero requiere que tu vida se discipline en torno al hecho de escribir. No hay ninguna otra forma de hacer bien las cosas. Esto no es ser youtuber. Tienes que tener constancia para elaborar un trabajo, además sabiendo que nada te garantiza ningún tipo de éxito. No te garantiza ni que vayas a ser buen escritor, y si lo eres, ni que vayas a tener éxito. Son dos cosas distintas. ¿Tú tienes un horario de escritura? ¿Siempre cumples un horario? ¿Tienes horas de escritura? Procuro cuando puedo, evidentemente esa es otra cuestión. Más importante que dedicarle mucho tiempo, como sabemos que eso es imposible, los escritores famosos, porque la fama entraña servidumbres y no hay tiempo, los escritores pobres porque tienen que buscarse qué comer y no hay tiempo, y los escritores medio pelo porque estamos allí y tenemos que hacer lo que todo el mundo para vivir. Así que uno aprende a que el tiempo que le dedicas tiene que ser de calidad. Yo procuro ir a la y voy a la Biblioteca Nacional todas las mañanas que puedo. A las 9, a las 10 de la mañana estoy ahí porque me voy caminando, que es media hora de caminata. Cuando estaba en Lima me iba a la Biblioteca de San Isidro porque me quedaba por el óvalo, por ahí, por ¿Gutiérrez? Comandante Espinar, y hacía media hora de caminata hasta ahí. Entonces, por las mañanas me buscaba una cierta disciplina porque esto requiere eso, ¿no? Pero cada uno tiene su manera de escribir. Lo que sí yo noto en todos mis amigos escritores, y he leído los escritores, es que le dedican un tiempo de calidad a escribir durante mucho tiempo. O sea, no puede ser un escritor de fin de semana, aunque los hay y muy buenos, pero esto es como todo. Es como ir al gimnasio, ¿no? Si quieres hacer gimnasia, tienes que ir con cierto rigor, no puedes ir una vez cada 15 días y cuando puedo, entonces no sirve para nada. Esto es exactamente igual. Y la vocación no es lo único, no. Yo conozco gente que escribe maravillosamente bien, pero no tiene ninguna constancia. Y conozco gente que no era tan aparentemente buena y con una constancia maravillosa. Y luego algunos que mezclan ambas cosas, como una persona con la que yo he trabajado mucho, la conocí cuando yo hacía talleres, que es Vanessa Montfort, que ahora vende muchísimo aquí, pero es una persona, una buena escritora y con una gran disciplina. Muy bien, Jorge. Jorge, muchas gracias por la entrevista. Yo sé que tu tiempo es importante y gracias por Gracias por tu tiempo llegar también. y por darme esta oportunidad. Antes de terminar, quiero contarte una Sí. anécdota, en realidad, bueno, también de lector y admirador tuyo, ¿no? Yo te conocí cuando tenía 14 años, cuando viniste a la Universidad de Lima a dar un curso que se llamó ¿Qué es literatura?
Y me acuerdo que fui en un taller tuyo que se llamaba Entre Líneas, ¿no? Claro, Era no muy, me digas. Total, sí. era muy joven y lo recuerdo muy bien Sí. a todos los escritores porque estuvo maravillado, era un parnaso literario lo que fueron a ese congreso, que si no Y recuerdo estabas el escribiendo tú. 2003, claro, fueron todos. Yo me acuerdo que era importante ver tantos escritores tan buenos que usó. ¿Y qué Juntó estás Jorge, escribiendo ahora? Cornejo Polar. Ahora estoy escribiendo cuentos, así que corrigiendo algunas cosas, pero es lo más importante. Pero yo recuerdo muy bien tu semblante, el tiempo y a los escritores que de unos momentos Sí. conocí. Y también creo que fue importante ir porque me decidí que la literatura un poco era lo que me interesaba. Tanto como lector, creo yo, porque al final siempre he pensado que la literatura tiene que ver con la lectura primero No, y la admiración por lo que leemos y bueno, después la escritura. Así por eso quería, supuesto. quería A ver, contar. ¿para cuándo trabajas una novela? Yo quisiera, como decía, hay que ser un buen nadador, ¿no? Nadador de mar, ¿no? No nadador de Sí, piscina. pero hay que meterse en ello. Vas a ver que es muy, muy gratificante escribir una novela. Sí. Los cuentos están muy bien, a mí me gustan mucho, pero siempre me he hallado mejor con la novela. Yo recomiendo a los escritores que den en algún momento el salto, que lo intenten a la novela. Son tiempos muy novelables, además. Yo espero ir un día a Madrid, encontrarnos en Madrid y también llevarte mis libros tuyos que tengo ahí. Claro, tú avísame cuando. La trilogía tengo yo. Le he leído muy Me emocionado. encantaría, José, tú avísame cuando vengas por aquí, por Madrid, para mostrarte un poco la ciudad. Yo vivo aquí en la parte antigua de la ciudad, que es muy bonita y con mucha historia. Así que seguramente te gustará conocer la ciudad antigua y y los estupendos bares que hay por aquí. Sí, seguramente ahí me voy a quedar mucho tiempo. Gracias, Eduardo. Te Avísame, agradezco, tienes mis. te, A ti. te agradezco por todo. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta luego.